Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y análisis sobre el mundo de las series turcas. Estoy aquí como siempre lista para sumergirnos juntos en un mar de intrigas, romances, giros inesperados y por supuesto noticias explosivas. Hoy, tenemos un programa, más que explosivo. Un terremoto seriéfilo. Porque hoy vamos a hablar de esos rumores que nos hacen explotar la cabeza, esas noticias que nos dejan boquiabiertos, esos secretos que se esconden detrás de las cámaras, las relaciones que florecen y se marchitan a la velocidad de un capítulo de DC, y las polémicas que encienden las redes sociales. Y sí, el título no es un clickbait barato. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y de ese rumor persistente, casi leyenda urbana, de una posible boda secreta. Pero no solo de ellos, porque vamos a aprovechar este boom para hablar de otras bombas que han explotado en el mundo de las series turcas, desde finales controversiales hasta acusaciones de manipulación histórica y censura. Prepárense para un viaje lleno de salseo, análisis profundo y revelaciones sorprendentes. Antes de que me lance de cabeza a contarles todos los detalles, les recuerdo que si son tan fans de las series turcas como yo, no se olviden de suscribirse al canal. Aquí encontrarán análisis exhaustivos, resúmenes detallados, chismes jugosos, entrevistas imaginarias con nuestros personajes favoritos, teorías locas sobre el futuro de nuestras series y todo lo que necesitan para estar al día con sus producciones favoritas. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se pierden nada. Prometo contenido fresco, original y siempre con mi toque personal. Ahora sí, agarren sus palomitas, pónganse cómodos, relájense y prepárense, porque vamos a destapar algunos secretos. Y el primero involucra a la pareja del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pregunta que todos nos hacemos, ¿hubo boda secreta? ¿Fue todo un espejismo mediático? Vamos a desmenuzarlo. Vamos a empezar por el principio, repasando brevemente su historia de amor. Ambos protagonizaron la exitosísima serie Senkalkapm, una comedia romántica que conquistó al mundo entero. La historia de amor entre Eda Ylz y Serkan Bolat, una florista independiente y un arquitecto workaholic, fue un imán para el público. Pero la química entre Hande y Kerem era innegable, traspasaba la pantalla y pronto, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Al principio ambos lo negaron rotundamente, insistiendo en que solo eran buenos amigos y colegas. Pero la negación es la confirmación, dicen por ahí. Las fotos robadas por los paparazzi, las miradas cómplices durante las entrevistas, los gestos cariñosos en los sets de grabación, las escapadas románticas secretas, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Finalmente, después de meses de especulaciones, confirmaron su relación con fotos idílicas desde las Maldivas. El fandom estalló de alegría. Anker, como se les empezó a llamar cariñosamente, se convirtieron en la pareja más querida y seguida del mundo del espectáculo turco. Viajaban juntos a lugares exóticos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales que derretían hasta el corazón más frío, asistían a eventos juntos y parecían vivir un cuento de hadas moderno. Su relación era la envidia de muchos y la inspiración de otros. Pero como en todo cuento de hadas, no todo fue color de rosa. A principios de 2022, la bomba explotó. Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia sorprendió a todos, ya que parecían ser la pareja perfecta, el ejemplo a seguir. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros. Algunos decían que se debía a la presión mediática, la constante atención de los paparazzi y los fans, que les impedía tener una vida normal. Otros apuntaban a la incompatibilidad de sus agendas profesionales, que les obligaban a pasar mucho tiempo separados. Y otros, más maliciosos y conspirativos, insinuaban la existencia de terceras personas involucradas. Y aquí es donde entra en juego el rumor de la boda secreta. Durante su relación, varios medios turcos comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Hande y Kerem se hubieran casado en secreto, en una ceremonia íntima y privada, lejos de los focos y la prensa. La falta de detalles concretos y la insistencia de la pareja en mantener su vida personal alejada de la atención pública alimentaron aún más estos rumores. Se hablaba de una ceremonia en una isla paradisíaca, con solo unos pocos amigos y familiares presentes. ¿Pruebas? Pocas y circunstanciales, pero suficientes para alimentar la imaginación de los fans.
Anillos sospechosos que aparecían y desaparecían en sus dedos, comentarios ambiguos en entrevistas que parecían confirmar algo sin decirlo explícitamente, y la sensación general de que algo importante se ocultaba. Lo cierto es que nunca se confirmó ni se desmintió oficialmente esta boda secreta. Y ahora, con su ruptura, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿realmente llegaron a casarse? ¿Fue todo un montaje mediático? ¿O fue solo una fantasía alimentada por el fandom que anhelaba verlos juntos para siempre? La verdad, mis queridos seriéfilos, es que nunca lo sabremos con certeza. Son muy herméticos con su vida privada y probablemente nunca revelen la verdad sobre este asunto. Pero, ¿qué más da? Lo importante es que nos regalaron momentos inolvidables en pantalla y fuera de ella, y que su historia, real o ficticia, nos sigue fascinando y alimentando nuestras esperanzas en el amor verdadero. Pero como les prometí, no solo vamos a hablar de Hande y Kerem. Hay otras bombas que han sacudido el mundo de las series turcas y que vale la pena mencionar. Vamos a explorar finales controvertidos, acusaciones de plagio, relaciones conflictivas entre actores, polémicas sobre representaciones históricas y la creciente tensión entre la libertad creativa y la censura. Vamos con una serie que, si bien no tiene que ver con una boda secreta, sí que tiene que ver con un final inesperado y polémico que dividió a los fans. **Verkencicus***. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, fue un éxito arrollador en todo el mundo. La historia de amor entre Sanem Aydin, una joven soñadora y aspirante a escritora, y Can Divit, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre, conquistó a millones de espectadores y convirtió a sus protagonistas en estrellas internacionales. Sin embargo, el final de la serie no fue del agrado de todos. Muchos fans se sintieron decepcionados por la forma en que se resolvió la trama, por la falta de desarrollo de algunos personajes secundarios y por la sensación de que el final fue apresurado e inconcluso. Además, los rumores de una mala relación entre Demet y Can durante la grabación de los últimos capítulos, alimentados por su distanciamiento público y la falta de interacciones en redes sociales, añadieron aún más leña al fuego. Se especulaba con celos profesionales, desacuerdos creativos y una creciente tensión personal entre ambos. La bomba aquí fue la controversia que generó el final de la serie y los rumores sobre la relación entre los protagonistas. Las redes sociales se llenaron de críticas y quejas por parte de los fans, que no entendían por qué los guionistas habían tomado ciertas decisiones. El debate fue tan intenso que incluso se crearon peticiones online para exigir un final alternativo, demostrando el poder de los fans y su pasión por la serie. Otro bombazo, aunque de un tipo diferente, lo encontramos en la serie **MYZYL***. Esta serie histórica, que narra la vida del sultán otomano Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más poderosa, se convirtió en un fenómeno global. La producción lujosa, el vestuario espectacular, la música cautivadora y las interpretaciones impecables la convirtieron en una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. Pero a pesar de su éxito, la serie también fue objeto de críticas por parte de algunos sectores de la sociedad turca. Algunos historiadores y políticos la acusaron de distorsionar la historia, de presentar una imagen poco fiel del sultán Suleimán y de la época otomana, y de romantizar la vida en el harén. Se argumentaba que la serie promovía una visión superficial y sensacionalista de la historia, enfocándose en los romances y las intrigas palaciegas en lugar de los logros políticos y militares del sultán. La bomba aquí fue la controversia histórica que generó la serie. El debate sobre la veracidad de los hechos narrados y sobre la interpretación de la historia otomana se extendió a los medios de comunicación y a la opinión pública. La serie incluso fue denunciada ante los tribunales por algunos grupos conservadores, que la consideraban una ofensa a la memoria del sultán Suleimán y a la historia de Turquía. Siguiendo con series de época, pero ahora centrándonos en una que generó una bomba de otro tipo, tenemos **Dirilis, Ertuğrul, ***. Esta serie histórica, que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano, también fue un gran éxito internacional, especialmente en países musulmanes. La serie se destacó por sus escenas de acción épicas, sus valores morales tradicionales y su mensaje patriótico. Sin embargo, la serie también fue acusada de promover una ideología nacionalista y conservadora, y de servir como herramienta de propaganda para el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan. Algunos críticos la acusaron de glorificar la violencia, de presentar una visión simplista y maniquea de la historia, y de promover una agenda política específica.
La bomba aquí fue el impacto político que tuvo la serie. Dirilis, Ertuğrul se convirtió en un símbolo de la identidad turca y en una herramienta de soft power para Turquía en el mundo. La serie fue promovida por el gobierno en eventos públicos, recomendada por líderes políticos y utilizada para fortalecer el sentimiento nacionalista entre la población. Y para terminar con esta selección de bombas en el mundo de las series turcas, quiero mencionar una serie más reciente que generó mucha controversia y que sigue dando de qué hablar, **KZLC Caserveti, ***. Esta serie dramática, que narra la historia de dos familias con valores y estilos de vida diametralmente opuestos, una familia secular y moderna y otra familia religiosa y conservadora, ha sido objeto de críticas y acusaciones de promover la inmoralidad y de atacar los valores familiares tradicionales por parte de algunos sectores conservadores de la sociedad turca. La serie ha sido acusada de promover la inmoralidad y de atacar los valores familiares tradicionales. Algunas escenas, como las que muestran relaciones extramatrimoniales, comportamientos considerados inapropiados y críticas a la religión, han generado mucha polémica y han provocado la indignación de algunos grupos religiosos. La bomba aquí es la reacción conservadora que ha provocado la serie. KZLC Caserveti ha sido denunciada ante las autoridades por algunos grupos religiosos y ha sido objeto de ataques en redes sociales. La serie incluso ha sido amenazada con la censura por parte del gobierno. A pesar de la controversia, la serie ha sido un gran éxito de audiencia y ha generado un intenso debate sobre los valores morales, la libertad de expresión y la polarización social en Turquía. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos recorrido un camino lleno de rumores, secretos, controversias y finales inesperados. Espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo y que hayan aprendido algo nuevo sobre el fascinante y complejo mundo de las series turcas. Recordemos brevemente que hoy hemos hablado de la posible boda secreta de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de la controversia por el final de Erkencikus, del debate histórico generado por Muhteşem YZYL, del impacto político de Dirilis, Ertuğrul y de la reacción conservadora provocada por KZLC Caserveti. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido e informativo. Ahora les toca a ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre estas series y sobre los bombazos que hemos comentado. ¿Creen que Hande y Kerem se casaron en secreto? ¿Les gustó el final de Erkencikus? ¿Qué opinan sobre la representación de la historia en Muhteşem YZYL? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos seriéfilos y ayuden a que el canal siga creciendo. Y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis seriéfilos. Que tengan un día lleno de amor, intrigas y muchas series turcas. Adiós.